Hoy quiero comenzar con una nueva serie, ¿sí? Y esta es la primera parte, cuyo título tiene Derriba los argumentos que te alejan de la iglesia de tu Dios. Debemos derribar los argumentos que pueden llegar a alejarnos de la iglesia y de nuestro Señor. Vamos a poner la lectura bíblica allí en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintio, en el capítulo 10, verso 4 y verso 5. Pablo escribe: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cada vez que hablamos con personas que no quieren nada con la iglesia, personas que no quieren nada con el Señor, o hablamos con cristianos que se han alejado del camino de Dios, siempre vamos a escuchar sus argumentos. Es decir, esas excusas o esas razones por las cuales ellos prefieren mantenerse lejos de la iglesia y de los caminos de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos manda a que destruyamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lo maravilloso del amor de nuestro Dios es que a pesar de todos los argumentos que podamos tener, que podamos construir, que podamos inventar para no querer acercarnos a Él, Él nunca se cansa de hablarnos. Dios no se cansa de llamarnos. Ezequiel 2:7 dice: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. A pesar de toda la rebeldía, a pesar de que escuchen o no escuchen, Dios siempre va a hablarnos. Él no se cansa de llamarnos. Y a la luz de esto, entonces, veamos cuáles son algunos de los argumentos que tienen que ser derribados por medio de la palabra de nuestro Dios. Y si por esa casualidad, mi amado, mi amada, alguno de estos argumentos fueron o están siendo utilizados por vos, pido realmente a Dios que te dé entendimiento para desecharlos, para destruirlos, para derribarlos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el primer argumento es: yo, para ser como esa persona, mejor no voy a la iglesia. Y seguramente hemos escuchado estas palabras muchas veces, ¿no? ¿Alguno las ha escuchado de boca de alguien? Pues verdaderamente es uno de los argumentos más usados por las personas para no acercarse al Señor, para no congregarse en una iglesia. Pues tienen un familiar, o tienen un amigo, o tienen a alguien cercano que dice ser cristiano, pero vive como inconverso, o peor que un inconverso. Y es por eso que muchos dicen: para ser como mi padre, o para ser como mi madre, para ser como el vecino o mi vecina, mejor me quedo como estoy, mejor no asisto a la iglesia. Y sabes, este argumento es derribado cuando comprendemos que el Señor no nos llama para ser como alguien. El Señor nos llama para llegar a ser como Él. Yo no estoy acá para ser como vos. Yo estoy acá para ser como Él. Y este pensamiento quiero que vos lo grabes en tu corazón. Mirá al que tenés a tu lado. Aunque sea feo, no importa, míralo igual. Y decirle: yo no estoy aquí para ser como vos. Yo estoy aquí para ser como mi Cristo. Muy bien. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi hermano, para eso estás acá. Para eso estás acá, para llegar a ser ese varón, esa mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No para parecerte al que tenés a tu lado. Debemos comprender que la vida de otras personas y los tratos de Dios con ellos no tienen que ser un impedimento o un obstáculo para que nosotros sigamos al Señor. Juan 21, 20, 22 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y a menudo enfrentamos situaciones en las que observamos cómo Dios obra en la vida de otros, como le sucedió a Pedro. Pues puede ser que veamos bendiciones, respuestas a oraciones e incluso desafíos superados en la vida de aquellos que nos rodean. Y en esos momentos es fácil sentirnos desanimados o compararnos con ellos. ¿Por qué a él y no a mí? ¿Qué tiene él que yo no tenga delante del Señor? Pues Dios te dice, mi hermano, que si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ve a ti, tú sígueme, mírame a mí nada más. Sin embargo, esto nos recuerda que nuestra relación con Dios es personal y es individual. Personal e individual. Y no debemos permitir que las experiencias de otros nos distraigan o nos desvíen de seguir al Señor. Debemos comprender que los errores y pecados de la vida de otros cristianos, en lugar de desanimarnos, debería de ser una motivación para nosotros, para que cada uno procuremos ser diferentes a ellos. En 1 Timoteo capítulo 6, 11 y 12, Pedro le dice a su joven discípulo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y este versículo final es un llamado a la perseverancia, es un llamado a la valentía en la fe de cada uno de nosotros, sin importar si otras personas en la iglesia actúan como cristianos, porque hay gente en la iglesia que actúa como cristiano. Vos debés confesar la buena confesión delante de muchos testigos. Y esto se refiere al momento en que Timoteo hizo pública su fe en Cristo. Al igual que él, nosotros también debemos proclamar nuestra fe sin temor, incluso cuando enfrentamos oposición a nuestra fe. Nuestra confesión es un testimonio poderoso para otros. ¿Por qué creen ustedes que hemos tomado la iniciativa de que los testimonios se transmitan desde aquí? Porque eso hace de que realmente sea poderoso para otros. Crean realmente que hay un Dios poderoso que cubre las necesidades, protege la vida, sana a sus hijos. Y este versículo nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, a aferrarnos a la vida eterna y a ser valientes testigos de Jesucristo. Para poder seguir peleando esa buena batalla que peleamos todos los días,
y seguir confiando en el Señor en cada paso del camino, ese camino que decíamos que Dios abre cuando nosotros caminamos, cuando nos movemos, sin necesidad de ver qué hacen o cómo actúan otros. El segundo argumento dice: no me congrego porque hay muchos hipócritas en las iglesias. Seguramente todos también hemos escuchado este argumento, ¿verdad? Y muchas veces. Y es algo que siempre va a usar el enemigo para alejar a las personas de los caminos de Dios, haciéndoles ver solamente la hipocresía y la falsedad que hay en algunas personas que están en las iglesias. Pero este argumento, mi amado, mi amado, mi amado, mi amada, es derribado cuando comprendemos que verdaderamente en la iglesia podemos encontrar no solo hipócritas, sino también adúlteros, borrachos, ladrones, chismosos, etcétera, etcétera. Porque la iglesia es donde venimos todos los enfermos de pecado para ser sanados por nuestro Dios. Lucas 5 del 30 al 32 dice: pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Vemos aquí que Jesús busca al pecador y busca que éste se arrepienta, porque está enfermo y necesita sanidad espiritual. Y debemos comprender que no podemos negar que en la iglesia puede haber falsos hermanos, pero por ello no podés considerar que todos los cristianos son falsos. No podemos meter a todos en una misma bolsa, por uno, por dos, aunque sean por 10. 2 Corintios 11, 25, 26, Pablo dice esto: 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Pobre Pablo, ¿verdad? Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar. Y esto me llamó la atención. Comparándolo con todo lo anterior, peligros de parte de falsos hermanos. En toda iglesia, mi amado, se padece de estos falsos hermanos. Pero nuestra oración debe ser que Dios los convierta, que Dios los convierta de verdad o los aparte definitivamente. Debemos comprender que tenés que entender que al señalar la hipocresía de los demás, no estás viendo tus propios pecados, ni tu propia hipocresía, ni tampoco te das cuenta de tu necesidad de acercarte al Señor para ser perdonado. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 42, dice: ¿cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuidado con calificar de hipocresía o de hipócrita a alguien cuando nosotros no nos estamos viendo delante del espejo. De ese espejo espiritual que es nuestro Señor, que es el Espíritu Santo quien dicta a cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo mal. Y debemos comprender que tenés que darte cuenta que al señalar los pecados de los demás, te estás tomando un lugar o una atribución que no te corresponde.
En la carta de Santiago capítulo 4, verso 11 dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quiénes somos nosotros, mis amados, para juzgar a nuestro prójimo? Nos estamos metiendo en una camisa, ¿sí?, de 11 varas, tomándonos la atribución que no nos corresponde. Y aquí Santiago nos invita a reflexionar sobre la humildad y la empatía. Cuando señalamos los errores o pecados de los demás, a menudo lo hacemos desde una posición de superioridad o juicio. Los estamos mirando de arriba. Sin embargo, debemos recordar que no somos jueces, ni tenemos la autoridad para atribuirnos ese papel. En lugar de señalar, debemos enfocarnos en nuestra propia mejora y comprender que todos somos imperfectos. ¿Hay algún perfecto aquí hoy? Claro que no. Todos somos imperfectos. Y la verdadera compasión y la verdadera corrección vienen desde un lugar de amor, desde un lugar de entendimiento, no desde la arrogancia. Debemos comprender, mis amados, que estar decepcionado de la iglesia, de los pastores y de los hermanos no es motivo para no congregarse. Muchos cristianos se apartan de los caminos del Señor decepcionados de otros cristianos, decepcionados de los pastores, decepcionados de los servidores, se decepcionan de los líderes de la iglesia o los líderes de sus células. Y verdaderamente es normal sentirnos decepcionados o defraudados de las personas, porque todos somos imperfectos. Por eso este argumento es derribado cuando comprendemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en las personas. Pues sabes que las personas tarde o temprano, de una u otra manera, te van a fallar. Te van a fallar. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El texto dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. A menudo, mis amados, ponemos nuestras expectativas y ponemos nuestra confianza en las personas, esperando que nunca nos decepcionen. Sin embargo, todos somos humanos y todos estamos propensos a fallar. Cristo es el único en quien podemos confiar plenamente. ¿Amén? Su amor y su fidelidad son inquebrantables. Al mantener nuestra mirada en Él, encontramos consuelo, hallamos esperanza y una base sólida para nuestra fe. Las personas pueden defraudarnos, claro que sí, pero Cristo siempre permanece fiel y constante. Y debemos comprender que si te has alejado de los caminos de Dios y de tu iglesia, porque las personas te fallaron, porque otros cristianos te decepcionaron, pero ¿en qué te ha fallado Dios? ¿En qué te ha fallado Dios, mi amado, mi amada? Él solamente ha traído cosas buenas para tu vida. En Miqueas capítulo 6, versos 3 y 4, Dios dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme,
Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Dios un día te sacó del desierto de Egipto, del mundo, y te trajo a sus pies. Él no te ha fallado. Él jamás va a ofenderte. Y debemos comprender que en lugar de sentirnos decepcionados de la iglesia, tendríamos que tener un corazón agradecido con Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Y así todos los días poder decir como lo expresa David en el Salmo 103 del 1 al 5. Hoy creo que leyó Leli un salmo también muy parecido a esto. Y ella decía qué seguridad tenía. Pues leamos el Salmo 103. David dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En lugar de enfocarnos en las fallas o decepciones que puedan surgir en la comunidad de creyentes, en la iglesia, debemos recordar que la iglesia es una obra en progreso. Y en lugar de sentirnos decepcionados, debemos cultivar un corazón agradecido, como lo estaba el corazón de David. Y debemos comprender que estar decepcionado de las iglesias significa tener un corazón lleno de soberbia, porque pensamos que la iglesia está diseñada para agradarnos a nosotros, para que yo me sienta bien y llenar nuestras expectativas. ¿Y sabes qué, iglesia? La verdad es que somos nosotros los que tenemos que agradar a nuestro Dios y no Él a nosotros. Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 10 dice, se pregunta a sí mismo Pablo, entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y a modo de respuesta a esto, escribe en su primera carta a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, verso 4, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Si vos venís a cantar porque querés agradar al que está sentado a tu lado, si vos querés orar por alguien para que después sea agradecido porque Dios obró sobre la vida de esa persona, pues te estás equivocando. Dios examina nuestro corazón. Vos no venís a agradarme a mí ni a agradar al que tenés sentado a tu lado. Vos venís a agradar a nuestro Dios. Y a modo de conclusión sobre este primer capítulo de esta serie, pase a adoración, por favor. Termino diciendo lo siguiente. La iglesia es un cuerpo de creyentes. Es el cuerpo de los cristianos, es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y esta está compuesta por personas imperfectas que buscan seguir a Cristo. Todos tenemos nuestras luchas y todos tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? ¿Vos tenés tus luchas? Claro que sí. ¿Luchás con tus debilidades todos los días? Claro que sí. Así que en lugar de juzgar, recordemos que somos parte de un cuerpo más grande y que todos necesitamos gracia y amor. A pesar de sus imperfecciones, la iglesia es un canal a través del cual Dios nos bendice. A través de la enseñanza nos bendice a través de la comunión, a través del servicio, a través de la adoración. Vamos experimentando el amor de Dios y crecemos en nuestra fe. En lugar de centrarnos en las personas, mis amados, mis amadas,
Mantengamos nuestra mirada en Dios. Él es fiel y nunca te va a defraudar. Agradecele por las bendiciones que has recibido a través de la iglesia, a través de las amistades que has hecho aquí, a través de las enseñanzas que has recibido en este lugar, a través de los momentos de adoración y a través de la oportunidad de poder servir. Agradécele por eso, en lugar de criticar, mi amado, mi amada. Oremos por la iglesia, oremos por sus líderes, oremos por la unidad, oremos por el crecimiento, ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesita, y por la transformación continua que tiene que haber en nuestra vida. Nuestra gratitud, nuestra oración puede marcar la diferencia. Iglesia, que nuestro corazón siempre esté lleno de gratitud hacia Dios. Gratitud por su obra en la iglesia y por todas las bendiciones que hemos recibido a través de ella. Recordemos que la iglesia no está diseñada para agradarnos a nosotros, sino la iglesia fue diseñada para glorificar a Dios y cumplir su propósito en la tierra. Y por último, la iglesia es un lugar donde adoramos juntos, como lo hemos hecho en esta noche. Es un lugar en donde aprendemos de las Escrituras juntos. Es un lugar en donde nos apoyamos mutuamente y compartimos el Evangelio juntos. Nuestra satisfacción no debe depender de la iglesia, sino de nuestra relación con Dios. También no olvidemos que Dios es el centro de nuestra fe y nuestra relación con Él es lo más importante en esta vida. Que nuestro corazón esté lleno de gratitud, lleno de humildad, mientras participamos en la comunión de creyentes. En el nombre de Jesús, entonces, en esta noche derribamos todo argumento que nos aleja de la iglesia y nos aleja de nuestro Dios. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.